Río Fugitivo, capítulo 25. Le di la novela a Silvia, que se peinaba frente al espejo de su cuarto. Las gruesas cejas, los ojos grandes y almendrados, los 3 lunares en la juntura de los senos. Percibí una vez más que era muy linda sin maquillaje, dueña de una belleza natural destinada, condenada a llamar la atención de los hombres, incluso de los hermanos. Hojeó el libro sin mucho interés. No entendía mi fascinación con Lizarazu. Decía que era mejor dejar que los muertos enterraran a sus muertos. Pensaba que yo estaba magnificando el rol de la herencia en nuestras vidas. Los escritores, más que nacer, se hacen, dijo. La lectura de las novelas policiales de papá te ha influenciado más que unos cuantos genes perdidos del siglo pasado. Habría sido diferente tu historia si a papá no le hubiera gustado leer o le hubiera gustado leer otra cosa. Aunque no lo creas, él ha influenciado más en tu vocación que Edgar Lizarazu. ¿Qué quieres que haga con esto? Que la leas y me digas lo que opinas. La leeré apenas pueda. Algo más rápido. Ese tú apenas pueda suena muy vago. ¿Qué temático eres? Está bien, el fin de semana. Huele a orín de ratones. ¿De dónde la sacaste? Mauricio me la dio. Nuestro primito loco. ¿Qué es de él? Hace tiempo que no lo veo. Lo de siempre, últimamente, metido en líos de chicas. Tan metido que le importa un comino cómo está yendo el curso. Se ha lavado las manos como Prezi. Está saliendo con Aura, la ex de Tomás. Sabes que nunca nadie le ha dicho nada, pero esta vez se pasó de la raya. Tomás no dice nada, pero yo lo conozco y sé que en el fondo está que arde. Lo entiendo y estoy de su lado. Seguro que la cosa es más complicada de lo que me cuentas. ¿Por qué ustedes tienen esa necesidad de ponerse siempre del lado de algo o alguien? Es más complicado que eso. Me hubiera gustado hablarle de Laura, contarle qué me había parecido, pero sentía que perdería el tiempo. Silvia parecía distraída, desinteresada, ausente. Me había contado que no escribía desde la noche de la muerte de Alfredo, interrumpiendo así 5 años de escribir todos los días. Me había tomado por sorpresa, aunque quizá debía haberlo previsto. Vi la foto de Alfredo en el velador, la sonrisa que quizá persistiría más intacta en esas cartulinas rectangulares que en nuestra memoria. Nosotros la tergiversaríamos en el recuerdo, la adaptaríamos a nuestro propio muestrario de sonrisas almacenadas en la mente, de modo que a la larga habría una para papá y una para mamá y una para mí y así sucesivamente. La franca sonrisa de Alfredo en el jardín, abriendo la boca con desmesura, poniendo en juego todos los músculos de la cara, me produjo tristeza. Silvia tenía razón. ¿Qué escribir después de lo sucedido? De improviso muchas cosas carecían de sentido, o adquirían otro mucho más ambiguo. Ayer pasé por la U, dije al salir de su cuarto. Vi a algunas compañeras tuyas yendo a la manifestación. Escuché en la tele que hubo muchos detenidos. ¿Ah, sí? No fui. Es lo mismo que las otras veces. Mucho ruido y pocas nueces. Política, política, política. Politiquería, mejor dicho. Estoy hasta aquí con el tema. No vamos a llegar a nada. La U va a seguir con este jueguito de abrirse y cerrarse y seguiremos como estamos hasta que quién sabe cuándo. Me hubiera gustado haber nacido en otro país. Su voz sonaba molesta, cansada. Recordé a la Silvia de hace 2 años, tan feliz de entrar a la universidad para tomar parte en actividades políticas, tan orgullosa del regreso de la democracia. ¿Quién lo dijera? Tú diciendo esas cosas. Eres el menos indicado para opinar. La voz cortante. Tú ni siquiera quieres pisar la U aquí. Y como a ti siempre te terminan dando gusto, lo más probable es que te manden a estudiar afuera. Así que no me vengas con esas cosas. Tenía razón. En el recreo, Camaleón y yo nos acercamos a Nelson, que jugaba con cachinas con 2 larguiruchos de su curso bajo el muelle de la entrada. Camaleón era amigo suyo y me dijo que confiaría en él. Yo era la afabilidad encarnada. Debía recuperar la confianza perdida la vez que lo visité. Todos los caminos para saber más de Alfredo pasaban por él y él lo sabía. A lo lejos, cerca de la capilla, el padre Tejada charlaba con la sulfúrica. Parecía que esta vez Camaleón había estado en lo cierto. Ella le había puesto los cuernos al doctor No con un profesor de básico. Nelson estaba nervioso, sus pecas parecían agitadas, su labio inferior temblaba. Daza había interrogado a algunos de su curso temprano en la mañana. Yo no sé de las otras drogas, dijo después de escuchar nuestros circunloquios. No soy un alcahuete, no quiero ser un alcahuete. No te preocupes, dijo Camaleón, mascando chicle como si en ello se le fuera la vida. Esto queda entre tú y nosotros. No sabes de las otras, dije. ¿De cuáles sabes? Mis compañeros son unos mariquitas, pero yo no soy así. Ni alcahuete ni mariquita, dijo Camaleón.
Solo nos estás ayudando a descubrir la verdad. Quieres que se sepa lo que pasó con tu mejor amigo, ¿no? No debió haberlo dicho. Apenas escuchó mejor amigo, Nelson se replegó sobre sí mismo y nos dio la espalda. Dale, Nelson, ayúdanos. Anoche soñé con Alfredo. Todas las noches sueño con él. Nelson no diría más. Habría que volver a intentarlo en otro momento. Había que tener paciencia. Le pedí que me contara su sueño para ganar su confianza. Alfredo y yo estábamos en un parque de diversiones y subimos a la montaña rusa y a los autitos chocadores y a la rueda. Le estábamos pasando excelente comiendo algodón y rosquetes. Después, él me dice que entremos al castillo del terror. Estamos juntos en un carrito, gritando como locos al ver los esqueletos que nos asoman y las brujas con sus escobas, cuando de pronto sonó el timbre del fin de recreo. Nelson hizo una pausa, tomó aire, trató de tranquilizar su labio inferior. De pronto pasamos por una serie de lápidas rodeadas por una luz fosforescente y veo una lápida, su nombre, Alfredo Morales, 1971-1984. Cierro los ojos y cuando los abro veo otra lápida, esta vez con mi nombre, y lo peor de todo es que no puedo leer las fechas bajo mi nombre. Caminamos hacia los cursos, estaba asustado, le pasé la mano por su melena, de pronto le había cobrado simpatía. Esa noche vi Blade Runner en el departamento de Jean-Pierre junto a mi hermana y Annalise. Era un departamento lujoso, muy alejado de nuestra realidad. Yo, que pertenecía a una familia de relativamente cómoda situación económica, con problemas, pero en todo caso mucho mejor que la mayoría, me sentía abrumado. Las sillas metálicas de reluciente negro, el mullido sofá de cuero negro, el piso alfombrado de punta a punta, elegantes diseños persas formándose a través de las erizadas estrías de tonos terrestres, un equipo de música Sony, con 2 parlantes como para una discoteca y un televisor Philips de 32 pulgadas con un control remoto lleno de botones. En las paredes, un póster original de Angel Face con Robert Mitchum y Jen Simmons. She loves one man, enough to kill to get him. Y otro de Born to Kill, Look by Look, Kiss by Kiss. They become partners in murder. Una foto en blanco y negro de una rubia con un mechón cayéndose sobre el ojo izquierdo. Veronica Lake, me dijo Jean-Pierre al verme contemplarla ensimismado. Videos y discos por todas partes, libros por ninguna. Sobre la mesa de cristal en el centro del departamento, un látigo negro sinuoso y largo como una serpiente, hermoso como un animal desterrado del paraíso. Lo toqué curioso, pero no me animé a preguntar qué hacía ahí, para qué era utilizado. Me alegro que hayas escogido Blade Runner, me dijo Jean-Pierre palmeándome la espalda. Es una excelente película, no por su ciencia ficción, sino a pesar de eso. En realidad es un film noir ambientado en el futuro. Ya me dijiste eso. El voice over, por ejemplo, como en Out of the Past o Gilda o Date Reckoning, y ni qué decir de Double Indemnity. Jean-Pierre continuaba hablando entusiasmado. Solo cuando hablaba de películas decía cosas medianamente interesantes. Yo había querido ver Blade Runner para tratar de revivir lo que había sucedido ese lunes fatídico. Mientras veía la película en el Capitol, la semivacía sala sin calefacción, Alfredo comenzaba a atravesar el túnel oscuro que lo conduciría al fin. Mientras divagaba acerca de lo interesante que sería incorporar algunas cualidades de Descartes a Mario Martínez, Alfredo comenzaba a dejar de ser. ¿Habría alguna imagen o frase capaz de alertarme de la inminencia de lo porvenir? ¿Me ayudaría la música de Vangelis? La poesía de la primera escena. Las torres industriales arrojando fuego en el aire enrarecido de Los Ángeles. El test Boyd Camp a Leon Kowalski. ¿Y qué habría hecho yo si hubiera encontrado una tortuga pataleando de espaldas en la arena? ¿Le habría dado la vuelta? Descartes comiendo noodles en el White Dragon. Gaff y el auto policía elevándose entre la lluvia ácida y los gigantescos signos de neón anunciando Coca-Cola en japonés. Rachel y la lechuza. Luego perdí mi concentración. El cuerpo robusto de Annalise a mi lado, su tibia mano izquierda entrelazada con mi derecha, el excesivo perfume que me embriagaba. Pensaba en la cadena de oro que me había regalado Conejo, en la foto de Alfredo con los labios pintados, en el libro de Lizarazu, en un pastizal incendiado, en un alfil blanco, en un látigo negro, en una estera blanca en Chinatown. Jean-Pierre fue a su cuarto y volvió con una bolsa de plástico que contenía marihuana. Preparó un pitillo. Blade Runner chineado es lo máximo. Aspiró y luego se lo pasó a mi hermana,
que aspiró y se lo dio a Annalise. Me sorprendió la destreza de Silvia, también su capacidad para hacer lo que acababa de hacer a tan pocos días de la muerte de Alfredo. Debía haber dicho no. Annalise aspiró, escuché su ronca respiración raspándole la garganta. Luego me dio el pitillo. La habitación se fue llenando rápidamente de humo. Con el fino cilindro lleno de hierba y papel entre mis dedos, pensé en todo lo que hacíamos presionados por la situación, en la falta de firmeza de la edad, que prefería decir sí a decir no. Con el sí, uno hacía muchos amigos. A mí me gustaba la marihuana, incluso me había gustado la cocaína la única vez que la había probado, pero ese rato no quería nada. Todo estaba todavía muy fresco y tampoco quería hacer algo dictado por la situación. Devolví el pitillo a Annalise. Seguro pensaba que yo era un chiquillo, Minuteman y purista. Nadie dijo nada en la habitación. Nadie me insistió. Eso fue lo peor. Sentí que en silencio reevaluaban la idea que habían tenido de invitarme a hacer algo con ellos, mientras yo tenía la mano de Annalise entre mis piernas y el olor agreste de la hierba consumida se esparcía por el departamento. Me hundí en la atmósfera melancólica de la película, en el depresivo y lluvioso ambiente futurista en que Harrison Ford buscaba a los replicantes, aquellas máquinas rebeldes más humanas que los seres humanos. Quizá mientras veía en la capital la escena del tiroteo en las calles, Sora cayendo en cámara lenta, de espaldas contra la cristalería, Alfredo había sentido en su lengua el primer barbitúrico. Un error brutal en una película casi perfecta, dijo Jean-Pierre. Sora se pone botas de taco alto en su camarín y cuando está corriendo sus botas son de taco plano. Quizá en el encuentro romántico brutal de Saint John con Ford en su departamento, Alfredo había sentido el primer espasmo de fuego arrasando en el interior. ¿Soñaban los androides con ovejas eléctricas? La melancolía me invadió y pensé que era mejor irme. Me levanté y les comuniqué mi decisión. Jean-Pierre apretó el botón de pausa. Congeló en la pantalla un close-up de Deadly Hannah, la letal muñeca Pris, el maquillaje indeciso entre punk y new wave. Ninguno me pidió una explicación. Silvia sentada sobre las faldas de Jean-Pierre y con una expresión muy diferente a la de esta mañana, muy distendida, me dijo que no me preocupara por ella. ¿Cuándo lo hice? Se iría después. Pensé que acaso la esperaba un instrumento de cuero negro, sinuoso como un animal desterrado del paraíso. Sentí celos del francés de barba rala y ojos pequeños y rojizos. Si yo hubiera sido mujer, no le habría dado ni la hora. Mi hermana estaba en sus manos. No lo amaba, pero parecía muy feliz. ¿Qué hacer? Una vez más, nada. Yo no había sido un buen hermano mayor. No era un buen hermano. Era apenas un testigo de los corazones que se manchaban detrás de mis gruesos cristales, de los pies metidos entre charcos de barro y de sangre, de los pasos que dejaban huellas culpables. Me sentí responsable de Annalise, pero ella no quiso irse conmigo. Nunca he visto esta peli y todo el mundo me habla de ella. Dijo, parece interesante, me quedaré a verla y luego me voy con tu hermana. ¿En serio no te quieres quedar? Casi le dije que no fuera una violinista, que los dejara solos. No le insistas, dijo Silvia con soma. Mi hermano es así, un aguafiestas. No le gusta divertirse, mandar todo al diablo y disfrutar del momento. Siempre se frena, se controla a sí mismo. No dije nada, no tenía ganas de discutir. Me puse mi chamarra, le estreché la mano a Jean-Pierre, le di un beso en la mejilla a Silvia, que me ignoró. Annalise me acompañó abajo. En el ascensor me besó con urgencia y me metió la mano por entre el borde de los pantalones. Mi miembro se despertó con premura. Me esforcé por no dejar que mi semen quisquilloso se fugara con la celeridad habitual. Lo logré. Cuando me vine, el ascensor ya había llegado abajo hace rato. ¿Tienes un pañuelo? Me dejaste la mano toda pringada. Estabas cargadito. La juventud. Me debes una. Sentí que le debía una explicación, pero no pude evitar molestarme al ver que ella no insistía en que me quedara. En la puerta le dije que la llamaría mañana. Cuando quieras, me dijo con un tono entre serio y burlón, limpiándose la mano con un Kleenex. Estaré esperando. Las calles quietas de la noche. La felicidad de estar sin gente, la diagonal de la Salamanca, la plaza Quintillana, el edificio del Don Bosco como un gigantesco teatro con el escenario vacío, sauces llorones, jaracandás y nísperos en el camino hacia el puente del Tópater, hacia el sempiterno Avaroa. No había manifestaciones obreras o estudiantes, ni soldados, ni librecambistas bajo la pálida luz de la luna. En la penumbra, Cochabamba se parecía mucho a la ciudad de Río fugitivo. El caso del alfil blanco. ¿Qué hubiera hecho Martínez en mi lugar? Las células grises. Elemental, querido camaleón.
Alfredo dejaba la casa de Nelson. Se dirigía acaso a su escondite, el lote baldío a 2 cuadras donde meses atrás él y Nelson habían provocado un incendio de considerables proporciones. Estaba solo. Había algo que lo inquietaba. No sabía qué. Sacaba del bolsillo varias pastillas para dormir. Las tenía un largo rato en su mano. Jugaba con ellas. De ahí, fast forward al momento en que ingresaba a la casa y se dirigía a la pieza nueva sin que nadie se diera cuenta, sin que Hércules lo saludara con ladridos. Estaba bajo el efecto de las pastillas. Sentía sus pies pesados y no podía pensar con claridad. Le quedaban pocos minutos de vida. Desesperado, con su último hilo de lucidez, quería indicar algo. En la tarde había jugado ajedrez con Tomás. Al llegar a casa había colocado en el tablero de papá las fichas tal como habían quedado en el fuego después de la apertura. Agarró un alfil blanco entre sus manos. ¿Qué significaba? Tenía que estar relacionado con su propia muerte. Era lo más probable. El alfil blanco indicaba al ajedrecista, a la banda del ajedrecista. ¿Qué tenía que ver con la banda? ¿Quiénes eran ellos? Compañeros del curso, como sospechaba Daza. Los de Chinatown, como sospechaba yo. Los de la banda del ajedrecista son los de Chinatown. La misma chola con otra pollera para despistar, para divertirse. Conejo, chino, salvaje. Pero el alfil también podía llevar a otras personas. Alfredo tomaba clases con Tomás y esa tarde había jugado con él. Alfredo practicaba con Mauricio. Alfredo, alfil, como para marearse. Con un poco de esfuerzo, una pista podía significar múltiples cosas y lo que comenzaba incriminando a una persona podía terminar incriminando a todo el universo. Al pasar por el puente, escuché voces que provenían de abajo. Asomé la cabeza. 5 personas cantaban alrededor de una pequeña fogata. La luz de la lumbre iluminaba sus ropas harapientas. Una mujer tenía en sus brazos un niño de pecho. Hacía años que vivían bajo el puente, pero nunca había hablado con ellos, excepto para contestar con un seco de nada al emocionado gracias que pronunciaban después de recibir mis limosnas en la puerta de la iglesia o en la plazuela de la Recolecta. Decían que ahora vivía con ellos el anciano del lote baldío, el que un día se apareció en el escondite de Nelson y mi hermano y se quedó a vivir ahí, a pesar de que ellos le tiraban piedras y lo insultaban. El que motivó que un día Nelson y mi hermano le prendieran fuego a los pastizales del lote. El que, como consecuencia, quedó con el rostro desfigurado. Decían que ahora vivía bajo el puente, pero no lo vi. Me quedé un rato mirando hipnotizado la fogata. De todas las acciones despreciables de mi hermano, la única de la que me hubiera gustado estar en su lugar era la del incendio. Esos días me había emocionado al leer en los periódicos los reportes de los 7 incendios que habían ocurrido en casas con pinos. Algún pirómano llevaba a cabo sus deseos más primigenios. Había algo magnético en el crepitar de las llamas, en el chisporroteo de los troncos chamuscados. Había algo en el fuego que me atrapaba con una fuerza primitiva, arrancadora. Me hubiera gustado estar en el pellejo de Alfredo o en el del pirómano. Fácil pensarlo y difícil hacerlo. Más que difícil, imposible para mí. El principio de responsabilidad se imponía sobre mis actos. Como decía Silvia, pensaba mucho en las consecuencias de mis acciones. ¿Incendiar un pastizal sabiendo que corría peligro la vida de un ser humano? Solo Alfredo, mejor así. Los mendigos dejaron de cantar. Se habían dado cuenta que estaban siendo observados. Uno de ellos me insultó con voz aguardentosa. Proseguí mi camino. Sería interesante buscar al anciano del rostro desfigurado y hablar con él, pensé.